Amigos y amigas, no vas a creer lo que sucedió. Esta es la batalla del siglo y vamos a ver cómo ministra del pueblo atora y para en seco a la presidenta ministra de Norma Piña, que desafía al pueblo de México. Pero antes de poner la información, los invitamos a que nos ayuden a compartir este video en todas sus redes sociales, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like. Pues vamos, amigos, a ver la tremenda batalla del siglo y cómo esta valiente ministra del pueblo, Lenia Batres, pone en su lugar a la traidora, a la corrupta ministra que libera a los delincuentes, que protege a los delincuentes de cuello blanco, le da amparos a sus amigos como Salinas Pliego para que no pague sus impuestos como lo hace todos los mexicanos. Pues vamos, amigos, a ver la tremenda batalla del siglo que ocurrió y cómo esta valiente ministra del pueblo atoró a la corrupta de Norma Piña y le da tremendo cerrón de hocico, la exhibe ante el pueblo de México. Pues vamos a ver qué es lo que está informando esta ministra corrupta de Norma Piña y después vamos a ver cómo la paran en seco. Vamos con la información. Llegaron a tales extremos que incluso dentro del proceso legislativo sobre la reforma judicial 2021 se llegó a incluir a través de una reserva para no pasar por un proceso deliberativo parlamentario y en contravención a la Constitución, la extensión de mandato del presidente anterior de esta Corte y del Consejo de la Judicatura Federal para hacerlo coincidir con el cambio de administración sexenal. Y apenas casi 2 años después, cuando la Suprema Corte recuperó su mandato y papel de Tribunal Constitucional independiente y autónomo, cuando se restauró el respeto pleno a su autonomía jurisdiccional, como siempre debió haber sido, fue entonces cuando algunos medios públicos y todos los medios oficiales se enfocaron en la anulación de la independencia judicial y el desprestigio público de las personas juzgadoras sin nunca presentarse prueba alguna. Las coincidencias entre ataques y amenazas a la Judicatura Federal y a sus integrantes y el legítimo ejercicio de nuestra función jurisdiccional se hicieron patentes cuando, frente a decisiones contrarias a los intereses del gobierno, se nos llamó traidores al pueblo y abiertamente se nos acusó de no ser parte, como además no debía ser por no corresponder a cada juzgador, de un proyecto político dominante. ¿A qué casos me refiero? En primer lugar, el caso relativo a la Guardia Nacional en abril de 2023, que fue un punto de quiebre importante que intensificó las amenazas y agresiones hacia los ministros de la Suprema Corte. Esto se dio a partir de la resolución de la acción de inconstitucionalidad 137 de 2022, donde el Pleno invalidó la legislación que, entre otras cosas, ordenaba el traslado del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. En segundo lugar, me refiero al decreto presidencial a través del cual se intentaron clasificar como de interés público y seguridad nacional todos los proyectos y las obras que el propio gobierno denominara prioritarios. Tema discutido en mayo de 2023. Como consecuencia de esa declaratoria de seguridad nacional, se exentaron todas las autorizaciones y sistemas de protección en la legislación nacional, incluyendo
mecanismos que tutelan derechos fundamentales como la consulta pública, el acceso a la información y las evaluaciones de impactos ambientales y sociales. Vale la pena recordar que el mismo día que la mayoría en el Pleno de la Corte votó por la invalidez de este decreto, apenas unas horas más tarde se publicó otro acuerdo reiterando el escudo de seguridad nacional y con ello los mecanismos contra la transparencia, información y participación para obras y megaproyectos del gobierno federal. Amigos, pues esto es lo que está hablando la ministra más odiada del pueblo, que desafió a todos los mexicanos, porque la mayoría del pueblo de México votó por una reforma al Poder Judicial, cosa que esta señora quería tumbar. Quería, amigos, seguir en el poder, quería seguir dándole amparos a sus amigos de cuello, a los delincuentes de cuello blanco, para que no pagaran sus impuestos. Quería seguir soltando, amigos, a peligrosos delincuentes a cambio de dinero. Pues vamos ahora a ver cómo esta ministra del pueblo, y esta es la batalla del siglo, cómo Lenia Batres pone en su lugar a la ridícula de Norma Piña. Le dio hasta para llevar a esta ministra corrupta que desafió a todos los mexicanos. Vamos rápidamente con la información. Modifica, insisto, la forma de gobierno representativa, democrática, laica y federal, y en todo caso profundiza el principio democrático al establecer la elección popular de jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras. Contrario a lo que algunos miembros de este Pleno han sostenido, la Constitución no se negocia, la Constitución no se somete a la revisión discrecional y arbitraria de un puñado de funcionarios. La Constitución debe ser respetada y acatada en su integridad. Esta Suprema Corte debería ser la garantía de la Constitución y no la vía para su anulación por parte de élites políticas o económicas de nuestro país. Cuando vinieron los pueblos indígenas exigiendo en esta Corte, a esta Corte, revisar la reforma que cumplía los acuerdos de San Andrés Larrainzán, las y los ministros respondieron que no se podía anular la Constitución. Cuando dos partidos minoritarios impugnaron la reforma constitucional en materia electoral de 2007, las y los ministros entonces respondieron que no se podía anular la Constitución. Cuando se planteó que debía revisarse la desaparición de la facultad de investigación del artículo 97 constitucional, las y los ministros respondieron que no se podía anular la Constitución. Cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador pidió que los constituyentes de la Ciudad de México fueran electos por el pueblo y no impuestos por las cúpulas, las y los ministros respondieron que no se podía anular la Constitución. Cuando se planteó que la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto destruía la soberanía energética del país, ministras y ministros respondieron que no se podía anular la Constitución. Hoy viene el PRI y el PAN, sin estar legitimados, a exigir que se anule una reforma que cambia la forma de designar personas juzgadoras para que el pueblo sea quien los nombre, y hoy el proyecto nos propone aceptar que siempre sí se pudo anular la Constitución, que antes no lo habían notado, que la Constitución siempre tuvo cláusulas pétreas, pero que no nos habíamos dado cuenta, y descubre que hay que cambiar el criterio jurídico. Ministras y ministros, el pueblo mexicano sí le pide a esta Suprema Corte, a este Poder Judicial, congruencia.
Hoy vamos a demostrar si la tenemos o si aquí se juzga diferente en función de quiénes son las partes y cuáles son los intereses que defienden. De otro modo, si la Suprema Corte se arrogara competencias que no tiene y facultades que ni el constituyente ni el órgano reformador nos han conferido, violaríamos los principios de supremacía constitucional, división de poderes, Estado constitucional de derecho y lesionaríamos gravemente los fundamentos de la República. Creo que no podemos permitirlo. Ok, pues regresamos al tema original que traemos desde hace tiempo. Si se necesitan 6 u 8 votos. Yo, congruente con mi voto cuando establecimos lo de las salas, para mí son 6 votos. ¿Van a votar una votación de invalidez constitucional? ¿También? Wow. Wow, wow. Bueno, amigos, si les gustó toda esta información, así Lenia Backles pone en su lugar a la ministra más corrupta que desafió al pueblo de México, a Norma Piña. Le da tremendo cerrón de hocico en segundos esta valiente ministra del pueblo de Lenia Backles. Si les gustó toda esta información, comparten en sus redes sociales, activen la campanita de notificaciones y regálenos un like, dejen sus comentarios y nos vemos hasta la próxima. Adiós.